Dicen que hay lugares donde el mal no muere, solo se disfraza. Y en la silenciosa comunidad rural de Plainfield, Wisconsin, durante los años 50, nadie imaginaba que detrás de las puertas de una vieja granja se escondía el horror más puro que Estados Unidos haya conocido. Este es el caso real de Edward Theodore Gain, el hombre que inspiró a películas como Psicosis, La Masacre de Texas y El Silencio de los Inocentes. Pero la verdad es mucho más oscura que cualquier ficción. Lo que la policía encontró dentro de su casa aquella noche de 1957 aún sigue atormentando a quienes se atreven a recordarlo. Desde pequeño, Ed Gein fue moldeado por el miedo. Su madre, Auguste Gein, era una fanática religiosa obsesionada con el pecado. Creía que el mundo estaba lleno de corrupción, que las mujeres, salvo ella misma, eran instrumentos del diablo, y que el único camino a la salvación era el aislamiento. Ed creció escuchando sermones sobre el castigo eterno, mientras su madre lo golpeaba si tan solo miraba a otra mujer o mostraba curiosidad por el mundo exterior. Su padre, George, era alcohólico y violento, un hombre que se desquitaba con su familia hasta que el alcohol lo llevó a la tumba. Así que Ed y su hermano Henry quedaron atrapados en el fanatismo y la soledad. Cuando Henry empezó a rebelarse contra su madre, Ed lo veía como un traidor. En 1944, un incendio arrasó una parte del terreno donde ambos trabajaban. Ed alertó a la policía diciendo que había perdido de vista a su hermano. Cuando lo encontraron, Henry estaba muerto, con heridas extrañas en la cabeza. El informe médico lo calificó como accidente, pero muchos sospecharon que Ed lo había asesinado. Después de la muerte de Henry y la de su madre poco después, Ed Gein se quedó completamente solo en aquella granja. Pero la soledad no lo volvió sabio, lo volvió un monstruo. Durante los años siguientes, los vecinos notaban su comportamiento extraño. Era amable, tímido, incluso servicial, pero algo en su mirada daba miedo. Iba con frecuencia al cementerio local, especialmente de noche. A veces decía que iba a visitar la tumba de su madre. Pero lo que realmente hacía era desenterrar cadáveres. Leía los obituarios en el periódico, elegía a las mujeres que le recordaban a Augusta, y bajo la luna fría, cavaba hasta llegar a los cuerpos. Los desmembraba con precisión, se llevaba partes, y luego desaparecía en la oscuridad. Cuando la policía finalmente irrumpió en su casa en noviembre de 1957, tras la desaparición de la tendera Bernice Wardens, se toparon con una escena infernal. Dentro, colgando del techo, estaba el cuerpo de Bernice, abierto en canal, sin cabeza. Pero eso solo era el principio. Encontraron cráneos usados como cuencos, sillas tapizadas con piel humana, cinturones hechos con pezones, una caja con narices, y rostros humanos curtidos como máscaras. En su dormitorio hallaron un traje completo confeccionado con piel de mujer, que Ed admitió ponerse por las noches para sentirse como su madre. Cada rincón de la casa era una reliquia del horror. Las paredes estaban decoradas con restos humanos, los muebles hechos de huesos, los cajones llenos de órganos momificados. Y, sin embargo, Ed hablaba con serenidad. No negaba nada. Dijo que no lo hacía por placer, sino por amor. Aseguraba que quería revivir a su madre. Para él, la muerte era solo un obstáculo técnico. Durante el interrogatorio, confesó haber exhumado más de 9 tumbas, aunque los investigadores creen que fueron muchas más. También admitió haber asesinado a 2 mujeres, Mary Hogan, una tabernera desaparecida en 1954, y Bernice Wardens. Pero lo más perturbador fue su forma de hablar. Describía cada acto con inocencia, como si no entendiera lo que había hecho. Los psicólogos lo declararon legalmente insano, y fue internado en el Hospital Estatal de Mendota, donde pasaría el resto de su vida. Los periódicos de la época lo llamaron el carnicero de Plainfield. Su nombre se volvió sinónimo del mal rural, del terror escondido bajo la fachada de la normalidad. Sin embargo, lo que más heló la sangre del público no fue la brutalidad de sus actos, sino el motivo detrás de ellos, la adoración enfermiza por su madre.
Su mundo mental estaba dividido entre el deseo y la culpa, entre el amor filial y la perversión más grotesca. Los investigadores describieron la granja como un museo de la locura. Las habitaciones cerradas, cubiertas de polvo, eran santuarios a su madre. La cocina, el taller, el sótano, todo olía a putrefacción y desesperación. Los psiquiatras decían que Ed sufría de un tipo de psicosis que lo llevaba a confundir la muerte con la redención. Muchos años después, los archivos desclasificados mostrarían dibujos suyos donde representaba mujeres sin rostro, santos mutilados y cuerpos flotando en un limbo de carne. A pesar de todo, muchos en el pueblo decían que Ed no parecía un asesino. Lo veían como un hombre solitario, incluso bondadoso, que ayudaba a los niños, reparaba cosas, contaba historias sin malicia. Esa dualidad, entre el hombre amable y el monstruo oculto, es lo que hizo de su caso uno de los más aterradores de la historia. Porque Ed Gein no era un demonio, era humano, y eso lo hacía mucho peor. Con el tiempo, su figura inspiró a Guy Wood, Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill, todos nacieron de su oscuridad. Pero ninguna película pudo capturar el olor real de aquella casa, ni el silencio pesado de los bosques de Plainfield. Cuando Ed murió en 1984, fue enterrado en el mismo cementerio donde profanó tantas tumbas. Su lápida fue robada varias veces por curiosos que querían llevarse un pedazo del mito, pero lo único que queda de verdad es el miedo. Porque en el fondo, la historia de Ed Gein no trata solo de asesinatos, sino de la deformación del amor, del fanatismo religioso llevado al extremo, y de cómo un niño aterrorizado puede convertirse en el reflejo más grotesco de su madre. Su casa fue demolida, pero dicen que aún se escuchan cosas en el terreno donde alguna vez estuvo. Vecinos aseguran que por las noches se siente el olor a hierro y cuero quemado, y que una figura alta, con una máscara de piel, camina entre los árboles buscando algo, o a alguien. Este es el legado de Ed Gein, el hombre que quiso reconstruir el cuerpo de su madre con los restos del pueblo entero. Un monstruo que nació del miedo, la culpa y la fe distorsionada. Su historia nos recuerda que los verdaderos horrores no están en las películas, sino en la mente humana, allí donde la religión, la soledad y la obsesión se mezclan hasta crear algo que no debería existir. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, deja tu me gusta y activa la campanita, porque en este canal cada semana traemos historias reales que superan cualquier ficción. Historias que te recordarán que el mal no se crea, se alimenta.